Bueno, seguimos adelante. Verdaderamente estamos hoy muy concentrados porque si no nos viste, bueno, realmente estamos tratando un tema apasionante esta tarde en esta nueva emisión de Mira Canal U. ¿De qué estamos hablando, Nico? Y un poco de tecnología, estamos hablando de derecho. Estamos acompañados por Martín Carranza Torres, que es precisamente abogado especialista en tecnología. Además es docente, además es asesor de distintas empresas de tecnología y también es candidato al Consejo de la Magistratura por los abogados del interior del país en las próximas elecciones. Así que vamos a hablar también ahora un poquito de eso, ¿no? De las elecciones que ya se vienen, de lo que es el Poder Judicial en Argentina y también fundamentalmente de la función tan interesante, tan importante que cumple institucionalmente hablando el Consejo de la Magistratura. Si les parece, veamos un fragmento del programa en el medio de la ley y que precisamente habla en líneas generales de la división de poderes y de las funciones del Poder Judicial de la Nación. Los tres poderes del Estado cuentan con recursos que pueden modificar el espíritu de una norma. De muchos, no sabemos su utilidad o importancia. Por ejemplo, ¿a qué llamamos división de poderes? ¿Y cómo opera cada uno en relación con las leyes? Desde los siglos XVII y XVIII, la teoría de la división de poderes estableció que las funciones del Estado debían distribuirse en tres grandes poderes, que a su vez se controlarían entre sí. Hoy, esa división de funciones forma una tríada: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de esos poderes del Estado tiene una función específica y principal. El Legislativo se encarga de sancionar leyes, el Ejecutivo de administrar y ejecutar la voluntad popular y el Judicial de impartir justicia. Pero estos dos últimos, a su vez, ejercen funciones legislativas. Sancionada una ley por el Congreso Nacional, el Ejecutivo debe dictar el decreto que la reglamente. A su vez, es parte del proceso de formación de esa ley, ya que también la promulga y la hace publicar. Pero además, puede presentar proyectos de ley en cualquiera de las cámaras. El Poder Judicial, por su parte, no solo administra justicia, sino que controla la constitucionalidad de las leyes. Su deber es tutelar, mantener y controlar la supremacía de la Constitución. Y por eso, puede declarar que una ley es inconstitucional. De esta manera, ninguno de los tres poderes puede ser avasallado por el otro. Los tres se someten a un control funcional y político de modo recíproco. Entra el primer testigo en este juicio penal. Póngase cómodo. El Poder Judicial tiene tres actividades básicas en toda comunidad. La primera es resolver los conflictos entre los ciudadanos. La segunda es resolver los conflictos entre los ciudadanos y los poderes del Estado o entre los poderes del Estado entre sí. Y la tercera, que tiene el Poder Judicial, es vigilar la constitucionalidad de las leyes. Es decir, declarar que una ley es compatible o incompatible con la Constitución. Estas son las tres funciones del Poder Judicial. Allí estaba entonces este pantallazo, podríamos decir, de lo que es el funcionamiento de los tres poderes, particularmente el de la justicia, el Poder Judicial de la República Argentina. Y dentro de este contexto, Martín, el Consejo de la Magistratura con una función también muy importante, un organismo multisectorial que designa jueces, de algún modo, o designa las ternas, las propone para que después tengan conformidad del Senado, que de algún modo si hay eventualmente un juicio político son también los que actúan. Bueno, contanos un poquito de cómo ves el panorama de la justicia en general y por qué tu candidatura y la importancia de estas elecciones. El panorama es muy malo, muy malo. Hay un 86% de argentinos que no creen en la justicia. Los abogados... Sí, la consideración general no es buena, fundamentalmente no solo por el funcionamiento, sino por las demoras y por, en algunos casos, la designación de algunos jueces. Sí, no, y más que eso, ¿no? La gente percibe, esto es lo que estamos viendo en este recorrido que estamos haciendo por todo el país, la gente percibe que la justicia es un garante de la impunidad de los políticos, básicamente. Tiene mucho que ver con lo que ustedes mostraban recién.
Pero no tanto por el concepto de división de poderes, sino por el concepto todavía más importante desde el punto de vista republicano, que es el equilibrio de poderes. La Constitución se hizo para limitar el poder, no para aumentarlo, para que nosotros, los ciudadanos individuales, tengamos la posibilidad de que ningún poderoso se quede con nuestros bienes, nuestra vida, nuestra propiedad, etc. Y somos los abogados los encargados de hacer que ese poder, de llevar a la justicia los abusos de poder de cualquier tipo, privados, públicos, de lo que sea, para que el poder se morigere y no nos quiten lo que es nuestro. Este es el rol principal de un abogado, que es proteger el Estado de Derecho, que no es ni más ni menos que equilibrar el poder o evitar los abusos del poder. La gente entiende, porque lo que ha pasado en Argentina no es que no exista la división, porque la división formal de poderes existe, son distintos. A veces no son tan independientes unos de otros. Que se ha desequilibrado. Hay poderes, el poder político ha adquirido tal envergadura que ha desequilibrado. La imagen de la justicia es una balanza, ¿no? En donde el juez se pone los dos argumentos y ninguno de los dos puede pesar más que el otro. Esa balanza está completamente desequilibrada porque siempre la política pesa mucho más. Y yo pregunto, ¿cuál es la razón por la cual la política quiere manejar la justicia? Si no es la impunidad, no hay otra. Si la política quisiera un sistema equilibrado de poderes que les limite a ellos el poder, no cooptaría la justicia, que es precisamente la encargada de controlar que no se roben la plata, que no haya bolsos, algo sencillo, digamos, algo elemental, que no haya bolsos obscenos de plata volando por arriba de los conventos. Me parece que eso es bastante básico. No solo eso, sino también el funcionamiento de determinadas leyes. Es decir, es muy interesante ver cómo cuando hay un determinado gobierno, algunos jueces están mucho más activos que otros y algunas causas prosperan y otras no. Cuando ese gobierno termina su mandato, aparecen activos otros jueces y prosperan otras causas, ¿no? Siempre lejanas al poder actual. Las causas de corrupción en Argentina demoran de promedio 25 años. ¿Qué tienen que hacer los jueces? ¿Cuál es la función del juez principal? Dictar sentencias, absuelva, condene, resuelva, ¿no? Si demoran 25 años es porque tampoco hay mucha voluntad de determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y el Consejo de la Magistratura es una institución que vino a intentar resolver ese equilibrio. ¿Y qué pasa? Lo vuelven a desequilibrar. De los 13 miembros que tiene, 7 son de la política y se quieren quedar también, 7/8, digamos, son de la política, y se quieren quedar también con el único representante del interior, de los abogados del interior, como ordena la Constitución, que actualmente tiene la composición legal del Consejo de la Magistratura. ¿Hay alguna manera de quebrar esta voluntad? ¿O de frenarla? Votando. ¿Existe? Una manera es votando el viernes, el próximo viernes de 9 a 18 en los colegios de abogados. A ver, hay propuestas independientes. El tema, acá el problema es que en esas elecciones de los abogados del interior no vota más del 20% de los abogados. Ese 20% son un 10% de un aparato político, el otro 10% de otro aparato político y en el medio nada. Si los abogados entienden la importancia de la independencia del Poder Judicial, y hacemos que vote el 30, empatamos con los políticos. Y ya es algo, si logramos que vote el 31, ganamos, ¿no? Lo que hace falta es la participación, porque es un compromiso de los abogados ocupar con abogados independientes la banca del Consejo de la Magistratura, que le pertenece a los abogados. Martín, también hay una cuestión muy discutible. Todos los abogados tienen derecho a tener filiación política, ideología, totalmente. Digamos, esto de la independencia es complejo en un punto, ¿no? De determinarlo. Absolutamente. Obviamente debieran después tener el compromiso el que gana de no actuar en consecuencias sí, se trata mucho del compromiso. O de no ceder frente a factores de poder, claramente. Obviamente que se trata mucho del compromiso y además es un organismo que requiere necesariamente de consenso y de negociación, claro. O sea que no, se hablará en su momento, pero de lo que no hay ninguna duda es a quién, uno tiene que, en el momento de votar, ver a quién representa el que está votando. Hay una lista de Cambiemos oficialista, que quiere tener las 2/3 partes del Consejo de la Magistratura y si ganan estas dos bancas de los abogados, la del interior y la de capital, van a tener 2/3. ¿Eso está bien o está mal? Por más que yo sea partidario del gobierno, debo entender que está mal, porque si lo que quiero es un equilibrio de poderes, necesito equilibrarlo. Por el otro lado hay una lista kirchnerista que también ha bajado un aparato importante y puede ganar la elección. Entonces, no, para que no ganen ellos, le voto esto otro. No hay ningún partido político que esté del lado correcto de la grieta cuando de independencia del Poder Judicial se trata.
La única grieta posible es partidización o no partidización. Entonces el primer punto es a quién representa el que se va a sentar en la banca. Si quieren seguir manteniendo la dependencia de la política, elijan cualquiera de los dos bandos de la grieta. No nos pueden votar a nosotros. Si quieren cambiar un poco la realidad, tienen que empezar a pensar en listas independientes. Hay 3 listas independientes en esta elección. El único problema es que la única de esas 3 que tiene posibilidades de ganar es la nuestra. Por eso es que les pedimos que voten por la nuestra. Pero en otras situaciones podría darse otra y yo mismo votaría, y yo he votado por otras listas independientes en el pasado. En cualquier caso, ¿no? Volvemos a esto de que cuando la famosa frase, la vieja frase, el pueblo no se equivoca. Bueno, los abogados son en general gente letrada, precisamente, gente formada. Bueno, tendrán que elegir en función a esto que estás planteando vos, ¿no es cierto? ¿No? Las alternativas posibles. Sí, pero discúlpame, sí. El sistema republicano no asume que el pueblo nunca se equivoca, sino todo lo contrario. No, por eso le decía como una frase equilibra popular. los poderes, porque no solamente la gente puede equivocarse al Claro momento que de sí. votar y da herramientas para Y solucionar vaya si no eso. se puede equivocar el pueblo. Exactamente, sino que sobre todo los poderes son ejercidos por personas humanas que también se pueden equivocar. Algunos son corruptos, pero otros no, y se equivocan. Y para eso existe el equilibrio de poderes, para que cuando uno se equivoque lo podamos corregir. De eso se trata el sistema. Martín, en alguna otra oportunidad, recuerdo año 2013, 2014, hubo un intento de modificar la composición. De hecho, antes también ya se había modificado. Digo, hoy actualmente son 13 miembros, 3 senadores, 3 diputados, uno del Poder Ejecutivo, un académico y los 2 abogados. 3 jueces y 2 abogados. 3 jueces y los 2 abogados. Un abogado de capital y uno del Digo, interior. eso no está en discusión por el momento. Digo, vos cuando decías si se llevan los 2 abogados más los 3 diputados más el del Poder, Tienen los 2 tercios. No, en la composición anterior del Consejo tenía 20 miembros, era algo más equilibrado de acuerdo a la Constitución, había 3 abogados, había 3 de cada uno. Claro. Era más sencillo, era más equilibrado. Cuando fue en el 2014 la famosa ley de democratización de la justicia que se llamó, a mí me tocó patrocinar a 12.000 cordobeses que a través de las redes sociales, justamente, que es donde estábamos habitualmente, pedían a la justicia que declare la inconstitucionalidad de esa ley, porque eso sí era el final del vamos por todo, digamos, era el toque final con el cual ya directamente íbamos a tener que votar otros políticos para que cumplan ese rol de equilibrar el poder judicial respecto a los otros poderes. Era una locura, era una demencia, y bueno, efectivamente se logró. La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad. Pero ese es otro de los hitos que tiene esta historia, de la vocación de la política por cooptar al Poder Judicial. Hoy estamos ante una oportunidad histórica de revertir de alguna manera ese camino. ¿No alcanza con que voten y de una vez gane un abogado independiente? No, por supuesto que no alcanza. Pero es un primer gran paso en donde los abogados le podemos decir a los políticos, muchachos, se acabó. Esto que la Constitución nos pone a nosotros como responsabilidad, lo queremos recuperar, es nuestro. Ustedes ya hicieron todo mal. Porque si hay algo que han hecho mal, se ha hecho mal en la política argentina en los últimos años, es precisamente el Poder Judicial y esa incorporación permanente de políticos al Poder Judicial. También pensaba en el espíritu federal, ¿no? Como decías recién, en el marco de esta conformación, un abogado que represente a todo el resto del país. Sí, es durísimo. Es durísimo. O sea, hacer una campaña de esta, una campaña presidencial, no puedo trabajar, hace 45 días estoy dedicado exclusivamente. Claro. Es muy lindo conocer colegas y trabajar en el armado de una estructura electoral en todo el país, que seguramente con el tiempo se mantendrá para un montón de cosas. Es un sistema de cooperación muy interesante, pero ciertamente mis colegas de Capital Federal tienen una gran ventaja. Se levantan a las 10 de la mañana, van a tribunales, panfletean un rato y ya más o menos tienen cubierto el 100% de su electorado en pocos días, ¿no? Sí, en ese sentido suena a poco, ¿no? Un solo abogado para todo el interior del país, en la representatividad. Recordemos que aquí se pueden remover jueces, en los juicios políticos, lo que decíamos, una de las funciones de interés. Y la administración. Y la administración completa del Poder Judicial. Claro. Sí. Pero justamente el federalismo, tampoco está como muy consustanciada la gente con esto, pero el federalismo es otro de los límites que tiene el poder. El federalismo es un sistema, una parte institucional de nuestra Constitución que pretende, no lo logra todavía porque no hemos logrado un federalismo real, pretende evitar que el poder se concentre en una sola ciudad, que es donde está el gobierno central, ¿no? Si el poder está atomizado, nosotros los ciudadanos tenemos más capacidad de llegar.
Bueno, allí está, planteada la elección que se viene para el 5 de octubre, en poquitos días nada más, poquitas horas ya podríamos decir, y una de las opciones es la lista 2 que está encabezando Martín Carranza Torres. Y ojalá que a mí me cuesta mucho hablar de la independencia así como una cosa abstracta, porque los casilleros están y quienes ocupan esos casilleros, que son personas en todos los estamentos del Poder Judicial, tienen que hablar a consecuencia, ¿no? A conciencia, con ética, con moral. Ojalá que de a poquito tengamos una mejor justicia, que no solamente dentro del Consejo de la Magistratura, sino en cada uno de los juzgados, de a poquito el trabajo a derecho y a conciencia sea cada vez mayor para el beneficio de todos nosotros, ¿no? Seguro que sí. Y el compromiso también de la participación, no solamente de los profesionales, sino también, ¿no?, de todos De la los gente, ciudadanos, de informarnos y exigiendo. En un país donde muchas decisiones que debieran resolverse en la política se terminan resolviendo en estrados judiciales, ¿no? También. Tal cual. Así es. Bueno. Vamos a la última pausa y ya nos Dale. quedan unos minutitos más para despedirlo a Martín. Volvemos en un instante nada más.